Hola, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla Judith Juliá y venga, arrancamos hoy miércoles día 20 de noviembre con la preparación de estas sesiones intradía, analizando el futuro del mini SP500 y el del Nasdaq. Como siempre, recordaros que estos vídeos tienen el foco formativo y que en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Bien, ¿qué vimos ayer? Pues bueno, fuerte rebote, cerrando el precio tanto en uno como en otro, pues muy alejados de los mínimos del día, y dando un poco, ¿no?, abriendo la puerta a una posible continuación de las subidas, tras las subidas fuertes de todo el mes de noviembre y posteriores a la corrección que hemos estado viendo estos últimos días. Ahora veremos técnicamente un poco de lo que estamos hablando. Vamos al gráfico del futuro del mini SP500, pero también tened en cuenta que estas subidas se pueden ver interrumpidas, antes de ir a los gráficos, quería comentarlo, con la publicación de resultados de Nvidia, que se va a publicar al cierre de la sesión americana, tras el cierre. Así que cuidadín, porque todo dependerá y mucho de lo que ahí se diga, se publique y de la interpretación, evidentemente, que haga el mercado tras esos resultados. Vamos al gráfico, ahora sí, gráfico diario, ahí vemos la vela del día de ayer, lo que comentaba, una vela que fue muy bajista en un momento, pero rápidamente el precio de la sesión americana subió con fuerza y cerró muy alejados de los mínimos del día, situados aquí en la zona de los 5.850, y hoy continúan las subidas, con lo cual, técnicamente hablando, esto podría ser el final de la corrección y un poco aquí, ¿no?, coincidiendo con el 50%, 61,8% de retroceso de toda la subida, ¿no?, del mes de noviembre. Y vamos a ver si esto se prolonga y nos da una vuelta a la zona de máximos históricos, situados aquí en 6.050. Hay resistencias, evidentemente, por el camino, técnicas hablando, y la primera, la más importante, es esta de aquí, que vamos a verla en el gráfico de 4 horas. Hablamos de la zona cerquita de los 6.000. Tenemos ahí todos los mínimos, esa estructura de giro que se formó y que finalmente rompió por la parte inferior, y ahora es la principal resistencia en la zona cerquita aquí, 5.990, 6.000. Tenemos un poco lo ocurrido, ¿no? Vamos a comentarlo también con todo el foco formativo. En el gráfico de 4 horas, ¿qué ocurrió? Mínimos de la semana pasada, mínimos de estos. Una estructura como de doble, triple suelo en un soporte mayor, refuerzo de la media de 200 en 4 horas, que acabó ayer, al final de la sesión de ayer, rompiendo la parte, ¿no?, de los máximos comunes, esa resistencia situada aquí en 5.930. Y luego, al final de la sesión, que siempre es un momento del día importante, y lo repito siempre, se produjo la corrección técnica. Ahí se ve la velita de esta vela de 4 horas, terminando la corrección, este throwback rápido en la zona de 5.930 para hoy continuar subiendo, deteniéndose, ahora lo veremos en los marcos inferiores, en una zona que ya aquí en 4 horas no se ve nada, pero en el gráfico de 1 hora sí que se ve. Fue una zona pequeñita de redistribución y ha actuado muy bien el precio ahí cuando se ha encontrado con ese nivel. A veces pasa este tipo de zonas de pausa, ¿no?, en este caso dentro del movimiento bajista, que en el futuro, cuando el precio sí regresa a ellos, actúan como resistencia, y ahí lo ha dejado muy bien, dejándonos los máximos del día situados cerquita de los 5.960, y por tanto aquí ya podemos hacer un primer planteamiento, ¿no? Si rompemos los máximos del día, si continuamos subiendo, la probabilidad de llegar a la resistencia siguiente, situada aquí en la zona de los 5.990, 6.000, es altísima. Por el contrario, si esta resistencia no es superada, podríamos ver otra vez el precio llegar a esta zona de los 5.930 y hacer una corrección un poco más lenta, tras la rápida al final de la sesión de ayer, volver a esta zona, y aquí veremos qué ocurre. Es un nivel muy relevante, un nivel que mantiene un poco esta última estructura alcista que estamos viendo en este marco temporal. Vamos al gráfico de 1 hora. Este nivel ayer lo tenía un poco más estrechito, ¿vale?, para hacerlo coincidir con estos mínimos. Lo que pasa es que la he ampliado más que nada para también un poco abarcar, ¿no?, la media de 200 en 1 hora que está aquí en la zona de 5.980. Con lo cual no voy a marcar dos, ¿no?, la media y el nivel de soportes rotos, porque que ahora pueden ser resistencia porque no hay espacio entre ellos. Con lo cual agrando un poco el nivel, y a modo de precaución, si nos planteáramos alguna operación a largo tras la operación de los máximos del día, pues tener en cuenta que la media de 200 puede ser una resistencia. Es un nivel muy psicológico también, y por tanto aquí pensemos en la precaución de cerrarlas.
Vale, ahí tenemos niveles claves, 5.930, lo repito, nivel de soporte muy relevante. Fijaros ayer lo que os decía, la ruptura y la corrección rápida. Y no es descartable que el precio vuelva a apoyarse aquí. Veremos, es una zona muy importante. Si se apoya la probabilidad de que reaccione y vuelva a actuar, ¿no? Es girándose el precio, pues es alta. Es un nivel técnico importante, ya digo. Mantiene estructura en el gráfico de 4 horas y también en este de 1 hora. Luego, si se perdiera este nivel de soporte, el siguiente marcado aquí uno intermedio, en la zona de 5.910, más o menos, que es el máximo común de esa estructura de giro que se formó ayer. Ese doble suelo dejó el máximo en una zona que ya durante toda la semana realmente ha sido un nivel relevante, ¿no? Para las sesiones intradía. Fue un pequeñito soporte, luego actuó como resistencia, se rompió, actuó como soporte. Aquí otra vez se ve un poquito esa vela de 1 hora como rebotó, se rompió, actuó como resistencia, dejándonos aquí ese máximo común de ese doble suelo, y ahora, pues bueno, de momento el precio no ha regresado, pero tengámoslo en cuenta por si acaso se perdiera la zona de los 5.930. Vamos al futuro del Nasdaq. Bien, gráfico diario, también tenemos aquí muchos fibos y parece que no veamos bien el precio, lo siento, pero bueno, se ve, ¿no? La vela del día de ayer, tocando también los mínimos de la semana pasada y cerrando pues muy lejos de ellos, con lo cual vela con contexto, con notación, ¿no? Alcista, y que en la sesión de hoy pues estamos otra vez volviendo a subir, pero fijaros que estamos ya a la altura de esos máximos de octubre. Considero un nivel aquí alrededor de los 20.835 bastante relevante. Si vamos al gráfico de 4 horas para verlo todo esto con más detalle, ahí también vemos un poco esa estructura de giro en esa zona de soporte. Ayer volvió el precio a los mínimos de la semana pasada, rebotó fuertemente, la media de 200 apoyando esta zona, se rompió también ese máximo común, esa resistencia que eran los máximos de la semana en curso hasta ayer, 20.700. También actuó muy bien como soporte en este throwback, por tanto 20.700 en el Nasdaq, que es un nivel muy potente. Muy potente. Los máximos del día situados en la zona de 20.850, también coincidiendo con más o menos el 50% de retroceso de toda esta bajada y sobre todo un poco en línea con esos máximos de octubre, lo cual por eso lo considero importante, un poco este nivel de aquí. Si llegáramos a romper esta resistencia, la probabilidad de llegada a la zona de los 21.050, 21.100 es elevada. Fijaros que fue una zona de soporte muy fuerte. Toda esa estructura de giro en resistencia mayor, máximos históricos, nos dejó aquí una línea clavicular que luego actuó muy bien de resistencia y se ve cuando se rompió. Este marco temporal de 4 horas se ve como tocó, hizo el pullback para continuar bajando, con lo cual es una resistencia muy, muy, muy relevante, ¿no? Pero en medio tenemos aquí también a una amiga, que es la media de 200 en este marco temporal de 1 hora, marcada, señalada, ahora mismo está situada alrededor de los 20.982 y podría ser resistencia en el caso de que el precio rompiera los máximos del día y siguiera subiendo. Así que ahí tenemos los niveles claves también en este futuro. Vamos a ver qué ocurre en la sesión americana de hoy, sobre todo a ver si se mantienen estos niveles, tanto en uno como en otro, en este caso en el Nasdaq 20.700, para pensar en una continuación de las subidas. Pero también muy, muy condicionado todo a la publicación de resultados de Nvidia al cierre de la sesión. Nada más, que tengáis una feliz tarde y hasta mañana.